quiero compartir con ustedes, amadas hermanas, un gran testimonio de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo miles de testimonios que contarles, pero voy a ir contándoles conforme nuestro Señor quiere o quiera que les cuente. Pero el día de hoy Él ha puesto en mi corazón que comparta este gran testimonio. A este testimonio yo le he puesto por título: El poder de Dios se derramó. Quiero decirles que a la edad de 15 años, por circunstancias de la vida, yo me separé de mi padre. Yo vivía con mi padre desde que nací hasta la edad de 15 años. Y después me vine para California a radicar con mi madre. Y por circunstancias migratorias y por circunstancias de la vida, no había podido volver a ver a mi padre hace 22 años. Así es que, si son rápidos en las matemáticas, ya les dije mi edad, pero tampoco me da pena decir que voy a cumplir 37 años. Bueno, quiero decirles que en el libro de los Salmos hay un versículo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá los anhelos de tu corazón. Y quiero compartirles que yo tomé ese versículo y dije, ese versículo tiene requisitos para que Dios conceda los anhelos de mi corazón. Pero los requisitos que nuestro Dios pide no son imposibles, tampoco son difíciles. ¿Cómo no he de deleitarme yo en su presencia? Y empecé a deleitarme en la presencia de nuestro Señor, pero no solo a deleitarme en la alabanza, en los servicios ocultos de la iglesia, en escudriñar su palabra, sino empecé a deleitarme también en los tiempos donde debemos mostrar realmente que la palabra de Dios nos ha fortalecido, y fueron en tiempos de escasez, en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de tribulación, en tiempos duros, difíciles. Yo empecé a deleitarme. ¿Cómo me deleitaba? Diciéndole: gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre, por lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por lo que en este momento estamos pasando, porque yo sé que tú nos tienes una enseñanza, un aprendizaje. Tu palabra dice que todo para los hijos de Dios viene para bien. Entonces yo sé que un propósito hay, por lo cual tú permites que en momentos pasemos circunstancias difíciles. Y empecé a deleitarme y a deleitarme y a deleitarme. Pero uno de los anhelos de mi corazón era poder volver a ver a mi padre, al cual yo no veía hace 22 años. Al principio yo tenía comunicación con él por carta. Después, conforme avanzó la tecnología, mi comunicación con él era por teléfono. Y no hace mucho empezó a ser a través de las redes de internet, a través de la pantalla. Pero eso dejó de ser una satisfacción para mí personalmente. Y hace aproximadamente 3 semanas y media, yo sentí una inquietud en mi corazón de llamarle, de hablarle, de saber cómo estaba. Y lo hice, le llamé. Pero yo escuchaba algo en su voz que no era la voz de siempre. Me respondía de la misma forma, pero yo sentía que algo no estaba bien. Y para la gloria de Dios, mi esposo se encontraba en Guatemala. Somos originarios de Guatemala. Y yo le hablé rápidamente a mi esposo y le dije: ¿sabes qué, amor? Yo hablé con mi papá y yo siento que mi padre no está bien. Yo siento que algo pasa con él. Yo quiero que por favor tú vayas, lo visites y veas qué es lo que sucede. Que seas tú mis ojos, porque yo no puedo estar allá. Y rápidamente mi esposo me dijo: no te preocupes, ando cerca de su casa y yo voy a ir a ver qué pasa con tu padre. Solo tranquilízate, cálmate, todo está bajo control, estamos en las manos del Señor y vamos a ver qué es lo que le sucede a tu padre. Entonces mi esposo fue a visitar a mi padre. Pero mira ese sexto sentido que Dios nos ha dado, ese don privilegiado que nos ha dado a nosotras las mujeres. Era verdad, mi papá no se encontraba bien. Cuando mi esposo llegó, mi papá estaba en cama, estaba enfermo.
no podía caminar, estaba debilitado, tenía muchos vómitos, náusea. Y para la gloria de Dios, mi esposo con un primo fueron a verlo. Y la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí estará Él. Entonces mi esposo ungió a mi padre y juntos con su primo se pusieron en oración. Pero en esas oraciones que tú tienes que sacar tu espada y que tienes que decir: Señor, aquí estoy ahora, usa mi mente, mi lengua, mis labios para poder entrar y poder arrebatar esta alma para la gloria de tu nombre, y dame las palabras de poder para poder orar. Y para la gloria de Dios, mi esposo con su primo oraron por mi padre, pero realmente mi papá estaba muy malo, necesitaba atención médica. Mi esposo se encargó de todo eso. Pero a todo esto lo que yo quiero testificarles es que me tocó poner por obra uno de los tantos versículos que la Biblia nos da a todos nosotros, no solo las mujeres, también los hombres, jóvenes, niños. Los niños tal vez no entiendan mucho, pero hay niños que sí lo entienden. Entonces, yo le dije a mi esposo que se encargara de todo, porque yo no estaba allá, yo estaba aquí con mis hijas. Y me tocó que desarrollar este versículo en Hebreos 11:1, muy popular, mundialmente conocido, muy famoso, pero quiero decirte que no todos hemos aprendido a poder desarrollarlo y poder gozar de las bendiciones que tiene este versículo. La fe, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que te recomiendo que aunque no la tengas, lo declares con tu boca, lo profetices, que tienes fe. Porque si tú no tienes fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Empecé a activar esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, ahora ahí te vengo. Mi esposo se encargó de llevar a mi padre al doctor. Efectivamente necesitaba un tratamiento, pero primeramente que nada lo pusimos en las manos del doctor de doctores, en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, y luego acudimos al médico humano, que también sabemos que si no es la voluntad de Dios, te podrán dar la mejor medicina, la pastilla más poderosa y cara aparentemente, pero si no es la voluntad de Dios, déjame decirte, y que si no tienes fe,